Con ustedes, el doctor Carlos Robles. Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Tremenda audiencia. Viernes, 4 de la tarde, era lo que nos tocaba. Pero les aseguro que va a terminar y además lo vamos a hacer divertido, entretenido. Se van a llevar algo de aprendizaje de lo que está pasando en el sector aeroespacial y en cómo estamos haciendo manufactura y buscando que sea, digamos, cada vez mejor, cada vez más eficiente, se acorten más los ciclos, se acorte más todo el tema de costos, que es una de las cuestiones y a veces barrera de entrada al sector, ¿no? Entonces, la verdad es que agradezco mucho la invitación de estar aquí el día de hoy y bueno, pues sin más vamos a comenzar un poquito por acá. Primero, contexto, realidades de la manufactura aeroespacial. ¿Qué pasa en la manufactura aeroespacial? ¿Por qué es tan difícil hacer aviones? ¿Por qué es tan difícil entrar muchas veces como proveedor de la cadena de valor de esta industria? Bueno, tiene que ver básicamente con un tema de calidad y seguridad, ¿no? En un automóvil, que además se producen en masa, pues si te quedas tirado en el camino, llega una grúa y servicio, asistencia en el camino. En el avión, si te quedas en el camino, te quedaste, ¿no? O sea, ya se acabó, end of the game. Entonces, por eso es muy importante y por eso todos los procesos y todas las partes se tienen que certificar, están redundantes en términos de seguridad y de ingeniería para asegurar que pues no nos vamos a quedar botados en el camino, ¿no? Y en ese sentido se vuelve una industria que primero requiere de personal altamente calificado, se requieren muchas certificaciones también de las personas, a diferencia de otras industrias donde pues prácticamente vemos que las empresas colocan estos letreros de que están buscando personal, llegas, tocas la puerta y si estudiaste una carrera técnica o una carrera de ingeniería, pues prácticamente te abren la puerta, si cubres con los requisitos y estás adentro. En el sector aeroespacial no es posible hacer esto. En el sector aeroespacial estás adentro de un programa de al menos 3 meses de capacitación para poder certificarte y entonces estar, digamos, calificado a través de esa certificación para poder tocar partes, ensambles, maquinados, fibra de carbono. Entonces se requiere tener una certificación del personal también para poder trabajar en el sector aeroespacial. La toma de decisiones, obviamente, está basada en cálculos de ingeniería, ¿no? Yo todavía en algunas de las empresas donde he trabajado he tenido ingenieros que con lápiz y papel están calculando fuerzas, estreses, todo el tema de cargas y demás. Nada más para que lo piensen un poco. En el sector aeroespacial, que llevamos un montón de remaches en el avión, cada uno de los agujeritos que se hacen en las pieles del avión para poder instalar los remaches, en términos de ingeniería es considerado una grieta, ¿no? Los ingenieros para ellos no son barrenos, son grietas, ¿no? Y por eso van a ver siempre localizados, siempre que suban a un avión, tengan la curiosidad de ver alrededor de la puerta, en la piel, pues la cantidad de barrenos, a veces se cubren un poco con la pintura, pero la cantidad de barrenos que están ahí bueno, son millones de barrenos que hay en un avión comercial. Entonces, si lo pensamos en términos de ingeniería, cada uno de esos barrenos es una grieta, hay que asegurarse que si alguno de esos barrenos falla, incluso en los ciclos de mantenimiento así se consideran, pues tiene que haber uno lo suficientemente cerca para soportar y que no se rompa todo el avión, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces en este tipo de simulaciones. Algo que hemos ganado con el tiempo y con la tecnología es que ahora esas simulaciones pues ya se pueden hacer mucho más rápido, con menos costo y además mucho más exactas. Antes se hacía todo a lápiz y papel, ¿no? Y por otro tema también tenemos en el tema de ingeniería, tenemos los ingenieros también, después de estar certificados, tienen que ir ganando autoridad de diseño. Un ingeniero con autoridad de diseño es un ingeniero que tiene por lo menos 20 años en la industria trabajando en eso. Y los hay incluso especializados por las diferentes partes del avión, ¿no? Está el ingeniero especializado en sistemas de control, el ingeniero especializado en el ala, en las puertas. Cada uno de los componentes del avión tiene una autoridad de diseño diferente. Yo siempre lo explico así, es como los Boy Scouts que van ganando estampitas. Bueno, pues así los ingenieros de diseño van ganando estampitas hasta que tienen, se llama la autoridad de modificar un diseño, de recomendar un retrabajo o de ver de qué manera se puede modificar la aeronave después de un daño. Y no hay muchos en el mundo, ¿no? Entonces casi cada firma tiene su propio ingeniero de diseño especializado en cada parte del avión.
Eso también lo vuelve muy caro en términos de entrenamiento, muy específico, muy complejo. La otra realidad tiene que ver con los ciclos de producción. Entre el diseño de una aeronave hasta la producción pueden pasar 20 años. Solo por comparación, en la industria automotriz, ustedes saben, hoy estamos lanzando el producto, hoy entra al mercado una nueva versión de cualquier auto y ya el sucesor va a la mitad de su diseño a punto de entrar al mercado. En la industria aeroespacial no es así. En la industria aeroespacial lo empiezas a diseñar, te lleva a veces 10, 12 años ver los primeros producidos, los primeros vendidos, y ya de ahí el programa puede durar 30, 35 años y les vas haciendo nada más upgrades, refresh, integras nuevas tecnologías, principalmente digitales, dentro de los cockpits, por ejemplo, los avionics. Es lo que va sufriendo modificaciones porque la tecnología va mejorando, va evolucionando. Pero en términos estructurales sigue siendo el mismo cascarón, como podríamos decir, para este avión, ¿no? Entonces, hay muy poca innovación, muy poca introducción de nuevos materiales, de nuevos procesos. Hoy tenemos materiales, por ejemplo, en manufactura aditiva, materiales compuestos, que son mucho más ligeros, mucho más eficientes, mucho más resistentes, y que es muy difícil integrarlos en la cadena, porque tendríamos que probarlos. Y ese ciclo de pruebas puede llevar 5 o 6 años, y además cuesta mucho dinero, y no todos los productores están dispuestos a probar nuevas tecnologías. Por eso hay muy poca innovación en cuanto a materiales, cosa que está cambiando con lo que les voy a platicar. También es cierto que todas las certificaciones son muy costosas. Hay que certificar partes, hay que certificar procesos, hay que certificar personas, y eso hace que toda la cadena de tiempo para el lanzamiento de un producto sea muy largo. Los costos del programa, normalmente estamos hablando de billones de dólares, o como diríamos aquí en México, miles de millones de dólares para poder desarrollar y lanzar un programa. Hay muchas empresas en el sector aeroespacial que quiebran debido a la inversión en desarrollar un nuevo programa. Y estoy hablando de las que ustedes conocen, estoy hablando de Bombardier, de Boeing, de Airbus. Son empresas que ha rescatado el gobierno porque después de hacer una apuesta para desarrollar un programa, viene una crisis, nos pasó lo de las Torres Gemelas por ahí al inicio de los años 2000. Entonces, todo eso quiebra el mercado y está súper apalancado. Entonces, estas empresas llevan varios rescates del gobierno, principalmente porque son buenos empleadores y mantienen una cadena muy grande con muchos empleos. Entonces, el gobierno normalmente las rescata. Pero el tema financiero no es tan fácil en este espacio, en este sector. Obviamente hay que buscar minimizar los riesgos de calidad. No puede haber riesgos de calidad. Si están un poco familiarizados con el tema, el año pasado, de hecho acaba de arrancar otra vez el avión de Boeing, el 737 MAX, ¿no? Tenía un problema de software que lo hacía caer en picada básicamente, desobedecía las órdenes del piloto, tenía cierta voluntad propia el avión y se iba en picada, ¿no? Lo descubrieron después de 3 accidentes mortales y de ahí tuvieron que parar y recertificar todo el proceso. De hecho hay una serie en Netflix muy buena, si vuelan muy seguido no la vean porque no se vuelven a subir en un avión, pero si tienen un poco de hígado, véanla. Es muy interesante ver cómo cuando de repente tomas ciertos atajos para evitar tiempos y costos, te encuentras con este tipo de situaciones tan desagradables donde lo que está de por medio y en juego es la vida de los pasajeros, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de tener todo certificado y hace rato estuve en un panel aquí que decía el CEO de Horizontech, no tratar de tomar el atajo, ¿no? Hacer las cosas como se deben hacer, porque insisto, por ahí va en juego la calidad y la integridad del producto. ¿Qué está pasando? Bueno, eso que les platiqué es un poco como las barreras a veces de entrada, es la generalidad de la industria. Sin embargo, nos encontramos en un momento crítico, clave, donde la tecnología, básicamente la digitalización, está cambiando un poco, empieza a cambiar y la tendencia es que va a seguir cambiando el cómo hacemos los aviones, cómo incluso los diseñamos. Y los va a cambiar en 2 aspectos básicos: velocidad de diseño y manufactura, costo, y esos son los 2 a los que más le vas a pegar. Va a tener otras consecuencias en calidad, va a mejorar la calidad, los procesos van a ser más certeros, va a haber menos incertidumbre en estos procesos, se va a poder integrar nuevos materiales, nuevos procesos, gracias a que se van a poder probar virtualmente. Y hay 2 tendencias muy claras de lo que más está impactando. Hoy hablamos de Internet de las Cosas, de tecnologías 4.0. Las 2 que más incidencia tienen en procesos de diseño o manufactura aeroespacial es la realidad virtual aumentada
y los gemelos digitales. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? Nos tardamos desde el primer vuelo prácticamente 120 años aproximadamente en poder decir que hay una disrupción tecnológica que puede cambiar el juego de lo que está pasando en el sector. Y eso tiene que ver con que hoy finalmente tenemos capacidad de procesamiento de datos máxima, velocidad también. Hoy podemos tener en las supercomputadoras una cantidad inmensa de datos que además se generan infinitamente o cerca de infinitamente, porque ya todos los aviones que hoy vuelan tienen al menos entre 5 y 10 computadoras que están todo el tiempo captando datos de rendimiento, de performance, de estrés, de consumo de combustible, por ejemplo. Entonces, todos estos datos se están almacenando y se están analizando para entender mejor ciclos de mantenimiento, para entender mejor cuestiones de diseño que se pueden mejorar, rendimientos tanto en energía como en consumo de combustible. Y obviamente también es cierto que se está acelerando porque tenemos una necesidad vital de nuevos materiales y nuevos procesos, nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir el peso de los aviones. Siempre me preguntan, y de una vez me voy a echar la respuesta por si me lo querían preguntar al rato, ¿cuándo vamos a ver un avión comercial eléctrico? ¿No? Si está ahorita en boga este tema de los autos eléctricos, bueno, pues ¿para cuándo el avión comercial eléctrico? ¿Para cuándo me voy a subir en un avión que me lleve a Europa y que sea eléctrico? Antes, la respuesta es que no lo sabemos. Tiene que ver con el peso y el tamaño de las baterías. Si hoy quisiéramos tener un avión así, o ponemos las baterías o ponemos a los pasajeros, ¿no? Así de ese tamaño es la cantidad de energía que requerirías para operar todos los sistemas, todas las pantallas de entretenimiento y además, pues obviamente toda la energía para operar turbinas, sistemas y volar. ¿Okay? Entonces, hasta que no se reduzca y se sigue reduciendo, nada más que la cantidad de energía que necesita un avión es monumental, digamos, hasta que no se reduzca el tamaño y el peso de las baterías, lo que tienes que buscar hacer es tratar de reducirle el tamaño y más bien el peso al avión para regalarle ese peso al uso de las baterías. Entonces, y además, mientras no suceda, también en la medida en la que seas capaz de reducirle el peso al avión, eres capaz de consumir menos combustible, de incrementar los rangos, de poder ir de un punto A a un punto B con menos combustible en mayor tiempo, porque también ayuda a la aerodinámica. Entonces, una variante crítica en un avión es el peso, ¿no? Es el peso, es súper importante. Creo que la única similitud que existe en alguna industria tiene que ver con los autos de Fórmula 1, donde 10 gramos puede ser una gran diferencia entre ganar o perder. En un avión es la gran diferencia entre kilómetros de distancia de rango con el combustible. El otro tema tiene que ver con costos, ¿no? Como les dije, el desarrollo de los programas es súper costoso, porque hoy en día, al menos para lanzar un programa de aviación comercial, donde van a ir pasajeros, una nave tripulada, lo que tienes son por lo menos 5 prototipos, al menos 5, a veces 6 o 7. Tienes que probar cuestiones de impacto, cuestiones de temperatura, cuestiones de resistencia, durabilidad, ciclos, vibraciones, seguridad, ¿no? Y normalmente esos prototipos los acabas destruyendo o acaban en un museo en la mayor parte de los casos. Pero además esas pruebas son costosas porque no es una prueba de, pues hoy vamos a probar la resistencia del ala. No, la resistencia del ala la pruebas durante meses y tienes personal dedicado que está midiendo todavía todo el tiempo la telemetría de cómo se está, cómo viene el retorno elástico, plástico, se grafica, si el ala está bien diseñada o no. Entonces, es muy, muy, muy intensivo en términos de mano de obra, de dinero, de recursos, hacer todas las pruebas pertinentes para un avión. Y obviamente, pues tenemos que seguir mejorando los productos. Como les dije, en la industria automotriz hay mucha mejora continua porque tú te puedes dar cuenta, si compras un coche hoy y luego compras la siguiente versión en 5 años, que hay un montón de cosas que cambiaron, ¿no? Algunas a veces, desgraciadamente, para mal, ¿no? Se vuelve menos cómodo, pero la gran mayoría tienen 2 objetivos: mejorar el performance, mejorar la perspectiva del cliente o reducir costos. En aeroespacial se busca lo mismo, pero es muy difícil porque cada vez que incorporas un cambio, tendrías que hacer toda la prueba del avión. O sea, tú puedes decirme, oye, pues vamos a cambiarle las vestiduras al avión. Pues sí, esas es de las cosas que a lo mejor no tienes que probar tanto, pero si haces un cambio estructural, un cambio en tecnología, aviónica, sistemas, te tienes que echar todo el programa de pruebas.
¿Y quién lo tiene que pagar? Pues obviamente el cliente, ¿no? En este caso los Boeing, los Airbus, todos estos. También es un tema de precisión. Como les decía, muchas de estas cuestiones se hacen a mano. A mí me ha tocado trabajar en manufactura de aviones que se diseñaron hace 30 años. Hay muchos procesos dentro de esos procesos que se hicieron hace 30 años. Para empezar, pides el dibujo y te llega un dibujo en este papel como transparente, como de China, a lápiz. Algunas tolerancias ya se borraron, ¿no? Porque pues, ya la verdad es que el lápiz se borra. Entonces algunas ya no son claras. Algunos programas te toca que los cerraron en Japón y todo viene en japonés y pues te tienes que traer un traductor porque no sabes cómo están las tolerancias. Algunos tienen códigos de tolerancias que no se entienden o que no están estandarizados porque hace 30, 40 años no había tanta estandarización en normas de ingeniería. Es un rollo, ¿no? Y mucho de esto pasa, obviamente, vas perdiendo precisión. Muchos de estos procesos, yo me acuerdo que en algunos ensambles pues le decíamos hay que darle el golpe técnico, ¿no? Porque lo juntas, lo presentas y le tienes que dar un golpecito pues para que ensamble, porque no es perfecto. Por el contrario, me ha tocado trabajar con programas de aviones que fueron desarrollados en los últimos 10 años, digamos, ya con sistemas 3D, CATIA y otros softwares que hay muchos, pero bueno, a mí me ha tocado con los de CATIA. Y las partes, es tan fino el ensamble que a veces no necesitan remaches para mantenerse. O sea, tú pones una, la insertas en la otra y se queda ahí. Ya el remache se lo pones pues porque lo tiene que llevar, pero ni siquiera se mueve. O sea, las tolerancias son cerradísimas. También los procesos de manufactura evolucionaron para darnos tolerancias mucho más cerradas. Y entonces la precisión ha ido aumentando y va a seguir aumentando con este tipo de procesos. Entonces, aquí un tema muy importante de la digitalización es comentar que más o menos en cualquier sector, no nada más en el aeroespacial, según Deloitte, al 87% de los procesos de manufactura los va a afectar. Aquí lo disruptivo es que solo el 44% de esos 87% están listos, lo entienden y lo van a adoptar. Los demás se los vamos a tener que empujar y es muy doloroso cuando empujas un cambio de esta magnitud. Ahora, de estos dos que les digo, ¿para qué utilizamos la realidad aumentada o la realidad virtual? Se está utilizando principalmente en entrenamientos. Antes les mencioné que bueno, los entrenamientos son muy exhaustivos, tienes que ir a la escuela, no lo tienes que hacer con materiales reales que se utilizan ya en la industria que son muy caros. Entonces, por decir, si estás haciendo arneses, pues los conectores, los cables, todo es real para que puedas hacer tus prácticas, para que puedas ir desarrollando el proceso, el producto y aprender a hacerlo, ser certificado en él y poder pasar a la planta de manufactura a hacer arneses. Algo que está pasando hoy en día es que se está utilizando mucho estas plataformas de realidad aumentada o realidad virtual para entrenamientos. Sí hay una parte que obviamente tiene que ser material porque también tienes que desarrollar habilidades manuales, pero la parte de entender, por ejemplo, un ruteo de arneses, que es donde yo lo he visto con más aplicación, entender cómo funciona una turbina, como lo ven ahí un poco en la foto, es totalmente diferente. Te ayuda a percibirlo de una manera diferente. A lo mejor tú haces arneses para turbinas, es muy diferente pensar que estás conectando 2 conectores de cada extremo con un montón de cables, a ver después ese conector, ese arnés completo, cómo encaja en la turbina, ¿no? Que es lo que pueden ver en esa foto. De hecho, yo estuve en uno apenas en Querétaro, donde es un cuarto, abres la puerta, prenden el switch y estás adentro de la turbina, ¿no? En tamaño, ahora sí que te vuelves hormiguita, te meten adentro de la turbina, la pueden hacer grande o chico, y puedes ver cómo están los engranes, por qué el engrane tiene que ser con cierta geometría, qué pasaría. Incluso hay una simulación, troubleshooting, una simulación de problemas para ver qué puede estar afectando algún componente, ruteos de arneses que son críticos en las turbinas porque no hay mucho espacio y hay cuestiones de temperatura también allá adentro. Entonces, esta parte es súper importante. También tiene mucho que ver la realidad aumentada con el mantenimiento. Los mantenimientos, los ciclos de mantenimiento, pues son complicados, son complejos de entender, pero también las ventanas de mantenimiento son muy específicas. Y muchas veces, por ejemplo, otra vez voy al caso de la turbina, entrar a darle mantenimiento a una turbina que ya está en el avión es algo complicado. Entonces, puedes entrenar por fuera, digamos, en un entorno de realidad virtual, para que cuando llegas al avión ya sabes qué vas a hacer, dónde lo vas a rutear, cómo vas a entrar, dónde están los accesos, dónde no debes tocar y todas estas cuestiones, ¿no? Y obviamente también se está aplicando mucho en procesos complejos.
La realidad virtual nos está ayudando a entender muchos de los procesos que traemos en el sector aeroespacial que muchas veces ni nos habíamos preguntado cómo se hacían, ¿no? Hasta que lo desmenuzas, le sacas todas las partes, entiendes la interacción entre todos los ensambles y de esa manera estamos pudiendo desarrollar o tener nuevos diseños que sean menos complejos, que sean más fáciles de mantener ya una vez en servicio, ¿no? La otra gran corriente tiene que ver con los gemelos digitales. Los gemelos digitales están teniendo, son costosos, ¿sí? Pero tienen un impacto enorme desde los ciclos de diseño. Lo que antes tomaba, yo les decía, 10, 12 años diseñar para poder empezar a tener piezas físicas, hoy se puede hacer en menos de la mitad del tiempo, fácilmente. ¿Por qué? Porque ya somos capaces, a través de esta realidad virtual, de este gemelo digital, de reproducir de hecho, de predecir los comportamientos que van a tener los componentes en diferentes entornos. O sea, ya somos capaces de ver cómo van a reaccionar las partes de aluminio, de acero, a diferentes temperaturas, en condiciones de fricción, en una virtual explosión de algún componente. Ya todo esto ya se puede simular, ¿no? Entonces tú haces el gemelo digital y a partir de ahí puedes simular prácticamente todas las condiciones que vas a tener en las pruebas. Y eso te acorta mucho tiempo de prueba, te ayuda a tomar muchas decisiones que muchas veces las pruebas tradicionales en el sector aeroespacial es prueba y error. O sea, llegas al stage de prueba, algo no resistió el esfuerzo, lo tienes que rediseñar y cambiar, ¿no? A mí me tocó trabajar en programas, lanzar programas de aviación, donde las variables o las versiones, por ejemplo, de arneses o de algunas partes estructurales, llegamos a las versiones 40, 50, ¿no? Que te decían, oye, no, espérate, ese cambio no lo incorpores porque viene incorporado en la versión 50 del arnés. ¿Por qué? Porque vas cambiando materiales, te dabas cuenta que de repente un conector, pues sí embonaba en el arnés, pero a la hora de tratar de ponerlo en la estructura, sonaba porque era metálico y rebotaba con la estructura, entonces tenías que cambiar por un material plástico, pero estaba en una zona de calor y entonces el plástico se te derretía, entonces en la siguiente prueba cambiabas por un termoplástico y cuestiones así que son una iteración constante, prueba y error, y eso es muy costoso. Es algo que te puedes ahorrar con la digitalización y con el gemelo digital. El otro tema también tiene que ver con la validación y las pruebas. Todas estas pruebas ya puedes encontrar equivalentes en el mundo digital. Es decir, una prueba que siempre es muy curiosa, me tocó vivirla, me tocó la prueba del ganso congelado, ¿no? La prueba del ganso congelado es, pues tienes el avión y pues literalmente con un charpe gigante, un ganso ya estaba muerto, obviamente, digo, para aquellos que son protectores de animales, ya no tenía vida el ganso, congelado además porque pesa más y además una roca prácticamente, y pues se lo lanza al avión, ¿no? Para ver qué daños y cómo responde la estructura, los nacelles, los slats, a ciertos impactos que son reales. O sea, en el mundo real, en un aeropuerto, por ejemplo en Canadá, pues sí te puedes encontrar con una parvada de gansos. Pasó en la película esta de Nueva York, ¿no? Que se encontraron con esta parvada. Entonces, ahora puedes simular lo mismo. Ya no necesitas al animalito, puedes simular las mismas condiciones y tener el resultado. Yo sé que a muchos nos cuesta trabajo creerlo, a mí también me cuesta trabajo creerlo, pero tienes un resultado muy real de cómo se va a comportar tu componente en esas condiciones. A bajas temperaturas, altas temperaturas, volando, en velocidad de despegue, aterrizando. Todas esas condiciones ahora se pueden simular y se pueden reproducir a través de los gemelos digitales. Entonces se pueden validar muchas cosas de manera mucho menos costosa que andar consiguiendo al ganso, pegarle al avión, reparar esa pieza. Nos pasó alguna vez que el ganso se nos fue chueco y pues le pegamos otra cosa que después hubo que componer, ¿no? Y les puede dar risa, pero pasa, ¿no? Y son esos costos y esos tiempos que uno va ahorrando en este tipo de pruebas. Control de procesos. Es muy interesante cómo puedes controlar tus procesos ya de manufactura. Si se fijan, pasé del diseño, pruebas, ya me metí a la manufactura con esto de los gemelos digitales y puedes controlar tus procesos. Puedes desde ver que el tooling te vaya a dar el ensamble correcto, la posición correcta, lo puedes diseñar en el mundo virtual, ver cómo se ejecuta, ver cuánto tiempo da. Yo tengo un ejemplo donde hacíamos un fuselaje trasero, el barril es la parte que va abajo del estabilizador vertical, es el aro ahí, es muy importante porque es una zona de concentración de esfuerzos, porque se une prácticamente el tailcon con la parte presurizada
y el estabilizador vertical. Entonces tienes estrés de pues, prácticamente de todos lados, ¿no? Entonces es muy importante el barril. El barril lo ensamblábamos de manera horizontal, ¿no? Entonces tenías a la gente adentro del barril acostada, también por ciertos accesos y demás. Entonces, un tema de ergonomía que teníamos ahí es que era complicadísimo meterse y luego complicadísimo salir, ¿no? Porque pues realmente, de hecho, había cierta especificación de estatura, peso y complexión de las personas que podían entrar en ese entorno. ¿Qué hicimos? Lo metimos a una máquina virtual y acabamos encontrando una solución para poderlo hacer de manera vertical. El operador estaba parado en medio del barril y prácticamente iba remachando alrededor de él, ¿no? De pie. Le pusimos algún exoesqueleto para reducir el tiempo que estaba parado y demás, pero bueno, esa era ya una solución más ergonómica. Pero solo encontramos la manera a partir fueron alrededor de 25 modelos diferentes que hicimos para tratar de encontrar qué solución aplicaba mejor para este tipo de ensamble, ¿no? Entonces, puedes controlar tus procesos, puedes ver qué resultado te van a dar, qué tolerancia te va a dar. En los aviones, por ejemplo, una vez que empiezas a armar, empieza a haber esfuerzos que no encontrabas en el componente. El fuselaje trasero, por ejemplo, se ensambla en una planta, las alas en otra, el fuselaje central en otra, el cockpit en otra. Cuando juntas todo, el peso, por ejemplo, de las turbinas, del ala y demás, deforma todo lo demás. Entonces eso tiene que estar considerado en tus cálculos de ingeniería para que a la hora que pones todo quede. Y no pierdas la circunferencia, les decíamos el huevo, porque pues perdía la circunferencia y en la gráfica ya parecía huevo, ¿no? Entonces, todo ese control de proceso lo puedes, digamos, predecir a través del gemelo digital. Obviamente, si ya estás hablando de que el producto lo puedes tener de una manera digital, también tienes el tema de la fábrica digital. También diseñé procesos, o tengo la experiencia, la he vivido en carne propia, de diseñar el proceso de manufactura en una fábrica gemela digital de lo que queríamos hacer. Y te das cuenta, de repente, que no te va a caber en cierto pasillo un material, que los flujos y la secuencia de ensamble no es la correcta, pudiera ser más eficiente. A esto debo decir, y no viene aquí en el slide, ya se le está sumando un poco de inteligencia artificial también. Es decir, te digo cuál es mi secuencia de ensamble y luego, gracias a ese gran poder de procesamiento de datos que tenemos hoy en día, la computadora hace 500 modelos de secuencia de ensamble y encuentra el que va a ser más eficiente. Te dice, ¿sabes qué? De todas tus combinaciones, la más eficiente es esta. La realidad es que cuando lo ves, dices, oye, no, espérame, pero si nunca hemos ensamblado el estabilizador vertical hasta allá, ¿por qué me dices que...? Pero ya que lo revisas, te das cuenta que la inteligencia artificial sí nos está superando. Sí tiene un porqué, si entendió el proceso y el algoritmo es correcto, hay una muy buena razón de por qué te está mandando ese ensamble a una estación posterior de donde típicamente la habías ensamblado. Es decir, la digitalización nos está cambiando lo que sabíamos. Obviamente siempre es importante la experiencia y sobre todo los ingenieros que están certificados en esto, pero sí nos está dando alternativas de poder tener procesos más eficientes, más cortos en tiempo, menos complicados ergonómicamente. Los accesos en los aviones son muy complicados en términos de manufactura, porque ya que le empiezas a meter sistemas hidráulicos, neumáticos, arneses y demás, pues todo aquello que era un cajuelón se empieza a hacer un espacio muy chiquito. Yo les decía, en algunos casos, en algunas partes del avión, incluso digamos, el tamaño de las personas que pueden acceder a un ensamble es limitado. El tamaño de las manos también importa, ¿no? Yo algún día quise hacer de broma un ensamble y pues casi dejo la mano ahí adentro, ¿no? Porque mi mano no cabía ahí, ¿no? Tenía que ser alguien de mano chiquita, literalmente. Mantenimiento también es muy importante. Los mantenimientos, igual que el diseño de un avión, están sobrados, ¿no? Hoy digamos, si por diseño tú tienes que hacer un mantenimiento tipo A, B, C, el que sea, a los 10,000 ciclos o a las 10,000 horas, seguramente es porque el avión probablemente resiste 20, pero nadie va a tomar el riesgo de llevarte hasta las 20 o 30,000 horas. Lo va a cortar a decir, bueno, pues como sé que es 20, vamos a ponerle 10, ¿ok? Y eso es dinero. Es dinero en términos para la aerolínea, porque el avión mientras esté... un avión en tierra es dinero parado, es dinero perdido. El avión tiene que estar volando siempre. Entonces, si cada 10,000 horas o el rango que sea, lo tienes que mandar a mantenimiento un día, porque estos son rápidos, pues estás perdiendo un día ahí. Estás perdiendo dinero en eso y además las 10,000 horas se van a repetir más rápido que si fuera cada 20 o cada 30,000 horas. Entonces, ¿qué haces con esto? Gracias a los gemelos digitales, estamos empezando a entender y gracias a toda la información que viene en las computadoras a bordo,
Estamos entendiendo mejor cuáles son los comportamientos de los materiales, de los componentes, de las turbinas, de tal forma que es posible predecir de una mejor manera y sin riesgo de error a las cuántas horas y a los cuántos ciclos puedes dar mantenimiento. Y eso, obviamente, te ahorra tiempo en piso y te ahorra dinero en ciclos de mantenimiento. Por otro lado, también tiene que ver con el rendimiento. El rendimiento es súper importante. Hasta que no nos volvamos eléctrico, que todavía le cuelga, pues el combustible es un tema, ¿no? Y obviamente el rendimiento, la distancia que puedes volar es un tema. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que básicamente, gracias a estos gemelos digitales, podemos entender de una mejor manera cómo optimizar la aerodinámica, los materiales, otra vez los mantenimientos, y entonces el rendimiento de las aeronaves tiende a ser superior. Esto va a ser muy importante en el futuro también en la carrera espacial. Lo que hacemos en tierra, más bien lo que hacemos en el planeta Tierra con los aviones, el siguiente paso en la escala de la evolución es llegar al espacio, ¿ok? Es vivir en el espacio. Y si no me creen, hay un proyecto que se llama Artemis de la NASA, así lo puede, no es secreto, no me va a venir aquí a matar nadie. Busquen Artemis NASA. Tienen un website padrísimo además, muy educativo, con videos, donde te explican que más o menos por ahí del 2030, échenle lápices, pero son 8 años, o sea, en teoría lo tendríamos que ver, tenemos que estar habitando la Luna. Habitando, digo, no va a haber millones de gente, pero sí va a haber gente viviendo en la Luna, explotando materiales de ahí, ¿no? Hay compañías, si no le han echado un vistazo a eso, hay compañías de arquitectura que ya están trabajando en los modelos de casas para la Luna. Hay compañías de transporte logístico que ya están pensando cómo van a ser los carriers. O sea, lo que están viendo de SpaceX y de Blue Origin, pues de salir ahí, dar la vuelta a la estación espacial, es solo el inicio. Se viene y viene grande el tema de observación en la Tierra. Y este tema de los gemelos digitales va a ser súper importante, porque aquí en la Tierra ya sabemos cómo opera el agua, cómo opera la gravedad, cómo opera el aire, la densidad, la atmósfera en general. Allá no. Allá tenemos los datos científicos, pero no hemos hecho pruebas de materiales, digamos, en sitio real, en tiempo real. No las vamos a hacer, de hecho. O algunas cosas quizá. Lo que vamos a hacer son estos gemelos digitales que nos van a decir qué material, qué ingeniería, qué procesos, cómo va a funcionar, cómo se va a comportar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer también, ¿no? Y este paso en la evolución hacia el espacio es bien importante. Acuérdense de mí, de hecho todos van a estar vivos, si Dios quiere, y se van a acordar de mí de que, no le creí, y sí es cierto, ya andamos ahí, ¿no? Hoy la capacidad de observación de la Tierra es grande. Hoy ya no estamos hablando de manufactura de antes decíamos el sistema Morelos, 2 satélites. No, o sea, en México ya hay empresas que están hablando de constelaciones de 200 o 250 satélites, solo para observación de la Tierra. Olvídense de los de telecomunicaciones y eso es otro rollo. Solo observación de la Tierra. Solo encontrar la manera de poder también explotar para beneficio del ser humano todo lo que está allá afuera en el nuevo espacio, como se denomina, ¿no? Y por eso es muy importante este tema de los gemelos digitales, porque la única manera, ese es el mejor ejemplo de que es muy difícil. Si yo le dijera, bueno, pues vamos a probar un rover en la Luna o en Marte, pues lo tienes que mandar, que fue lo que han hecho, de hecho. Pero la realidad es que en un entorno virtual vas a saber cómo se comporta. Y de hecho, los que están ahora en Marte, por ejemplo, el famosísimo Curiosity, fue creado en un entorno de gemelo digital. Por eso ha funcionado más o menos bien, ¿no? Por eso ha sido posible ver esto. También, si recuerdan, recientemente se lanzó este megasatélite, ¿no? Para tomar fotos de la galaxia. Ay, se me fue el nombre ahorita, que es enorme y también fue diseñado en un entorno de gemelo digital. Ya es lo que está aquí. Ya no le estoy hablando de que en 5 años, ya es lo de hoy. Ya es lo que está pasando. Y como nada de lo que les he dicho tiene credibilidad, si no les tengo un ejemplo, ¿y cuáles son los resultados? Este avión, que es el TX de Boeing, en una asociación con Saab, por cierto, pero Boeing es el que se lleva así se conoce como el Boeing TX, es un entrenador de vuelo, ¿ok? Boeing ganó el contrato, más o menos va a producir 5,000 de estos en el primer contrato, ¿no? Es lo que está firmado. 5,000, si piensas en autos, pues no es nada. Si piensas en aviones, son un chorro. Este va a capacitar a todas las generaciones futuras de pilotos, tanto comerciales como de defensa.
civiles, comerciales, de defensa. Totalmente todo lo que les platiqué hoy, se hizo o se utilizó esta tecnología en su diseño y en la producción ya. Es decir, se diseñó con todo este tema de digitalización. La planta donde se está manufacturando fue diseñada también el proceso y toda la planta con todo este tema de gemelos digitales. ¿Qué se logró? O sea, el resultado hoy ya probado y ya lo sabemos porque ya está volando, es que la calidad mejoró en un 75%. Es decir, la cantidad de rechazos que hubo entre la fase de diseño y la de producción se redujo 75%. Solo una cuarta parte de los errores típicos que te encuentras en las primeras producciones estuvo presente aquí. Las horas de diseño en software fueron 50% menos, por lo que les decía. Del otro lado es prueba y error. Generas tu modelo físico, lo ensamblas, ves cómo se comporta, lo corriges y puede haber hasta 50, cientos de iteraciones. En el entorno digital lo haces una vez, dejas a la computadora procesando toda la noche y en la mañana te dice si va a funcionar o no. Si no funciona, diseñas otro. Y eso reduce drásticamente el uso de software. También permite